La respuesta verdadera es porque él lo hizo todo. Imagínense a esta estrellísima encabronada con manos, y con esas manos empieza a hacer cosas. Él no sabe nada, él solo sabe que está ahí y que puede hacer cosas, así que empieza a hacer cosas. Y así como lo hizo Arceus, empieza a crear vida. ¿Qué es lo primero que crea? El espacio. En Arceus, por eso les digo que para entender a Dios es muy importante entender a Arceus, porque digamos en el lore de las escrituras de Prophet Cosmic, llega Arceus, crea el espacio y tiempo, Dialga Palkia, y él los crea de tal forma que estos empiezan a pelear. Él no sabía que se iban a pelear, pero en cuanto los va a pelear ya sabe que estos güeyes se pelean, así que los tienen que separar. Para separarlos les pone otro. Y también resulta que estos tres tienen algo en común, que es que son dragones. Y él en su mente induce, bueno, son dragones y estos tres son dragones y los tres están peleando, significa que los dragones son violentos. Voy a tener que crear cosas que no sean dragones. El problema es que como yo lo único que he creado son dragones, pues voy a tener que tirarle al azar hasta ver qué creo que no sean dragones. Y empieza a crear más cosas. Entre ellas están la luz, las estrellas, todo. Y empieza a crear, y crear más, y crear más, y crear muchas cosas. Imagínense que tienen ustedes la facilidad de hacer esto, y que cuando abren las manos sale algo. Y ese algo tiene una conciencia. Pero no es tan así de que sale un gato, no. Tú lo tienes, y es tu voluntad que algo salga. Y la voluntad de la creación es el amor. Tú amas lo que estás haciendo y por ende amas lo que va a salir de ahí. Y es ese amor el que permite que se creen cosas. Y es el amor increíble, un amor increíble que siente Dios, que hace que esas cosas tengan vida. Al momento de crear, vamos a decir que al momento de crear el universo, cuando llegan las primeras cosas, vamos a decir como si fueran ¿cómo se llaman? Estos físicos del espacio. De que no, lo primero que se crea, güey, es la materia y la antimateria. La materia y la antimateria, digamos que lo que se destruye y se crea son fuerzas. Es la fuerza de la estrellísima. La primero que hace esta estrellísima al ver que puede crear es tomar una decisión. Pero es una decisión que él no sabía que ya estaba tomada. Porque la decisión es, hagan de cuenta que es como el Pato Lucas, que dice, no quiero ser un mago bueno o un mago malo. No quiero ser un mago bueno, quiero ser un mago malo. ¿Qué implica ser malo? Ser malo implica ser destructor. Pero él ya creó, entonces no puede ser malo. Eso quiere decir que cuando él decidió crear, decidió ser bueno. Y se hizo bueno, y era bueno porque tenía un amor inconmensurable. Pero esa pequeña decisión creó la antimateria, que estaba tratando de, vamos a decir que estaba tratando de asesinar a la materia que había creado. Y de esa antimateria surge una nube. Esta nube será importante más adelante. ¿Qué es lo que pasa con esta lucha de materia-antimateria? Pasan dos cosas. Bueno, vamos a dejar que está ahí. Vamos a dejarla ahí por este momento. Él sigue creando. Y creando más cosas y más cosas. Y casi todo lo que crea tiene vida. Pero se da cuenta que esas cosas que tienen vida no tienen dónde estar. Así que empieza a crear mundos, empieza a crear soles, empieza a crear lo que tú quieras. Pero tiene tanto amor que a la hora de crearlas las conoce hasta el más mínimo detalle. Y los deja libres, porque como los ama, no puede tenerlas ahí, porque les estaría cortando la libertad. No tendrían un propósito, no tendrían una libertad, no podrían ser ellos si él estuviera ahí, así que los deja ser. ¿Qué es lo que pasa aquí? En cuanto llegamos cuando él está creando cosas que vamos a llamar vivas o podemos llamar conscientes, salen los que uno identifica como dioses. Huitzilopochtli, el pendejo de Ra, a todos esos cabrones, ¿no? Él los crea. Pero estas creaciones, como está la nube ahí, la nube las acaba de infectar, que era la nube que salió cuando él decidía si era bueno o era malo. Los infecta y les da voluntad. Y por él es hermoso, porque ahora tienen una voluntad complejísima. Pero esta voluntad incluye que ¡pum! Saltan de su mano. Hagan de cuenta que es como que crear a gatos espaciales. Hacen lo que quieren. Los tienes ahí. Un gato está viendo a Dios y salta y se va y no le importa. Y básicamente estos son ellos. En lugar de... Dice que se arrodillan.
Llegaremos a eso, pero aquí estamos hablando primero de los diosesillos que estamos viendo en las culturas. Como les digo, Ra, Huitzilopochtli, Oyosauqui, todos esos culeros. Y lo ven y lo primero que hacen es brincar y buscar qué hacer. ¿Por qué? Porque son dioses. Muchos dioses japoneses también vienen de ahí. O sea, ellos hacen lo que quieren, por eso son diosesillos. Y empieza a crear. Y sigue creando. Y de pronto cuando crea, entre más cosas crea, más entiende, más aprende. Y aquí es cuando él empieza a saberlo todo. Y él empieza a saberlo todo de tal forma que ya puede hacer deducciones. Ya puede decir, ya puedo yo crear cosas que sean buenas o que sean malas. Pero no quiero crear cosas malas porque soy bueno. Él tuvo un segundo de, vamos a decirle, de duda. Son como, exactamente, a sus ojos son niños traviesos. Es como, imagínate que la relación entre tú y Dios es como la del ese güey, el meme del chavo que tiene su gato. Que el gato rompió y dice, ahora sí, pinche gato, vas a aprender lo que es obedecer. Me dice, ¿por qué haces eso, gato? No debes hacer eso. Esa es la relación entre tú y Dios, cuando tú haces algo malo. Él quisiera arrepenterte, pero no puede. Como si alguien tiene una mascota, entiende justamente lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Al momento de haber creado todo esto, entiende muchas cosas. Y quiere crear algo más. Pero para crear algo más, tiene que crear algo antes. Y aquí es donde empieza, vamos a decir, la historia. ¿Qué es la historia? La historia que no sabemos. ¿Se acuerdan de la historia de la guerra en el cielo? Pues esta historia va antes de esa historia. ¿Qué pasa? Pasa que Dios empieza a crear cosas. Quiere crear algo que lo entienda. Principalmente que lo entienda. ¿Por qué? Porque él ya creaba a Ra y a todos los demás culeros y no lo entendieron, no lo entendieron que dijeron, ¿quién es ese güey? Y salieron corriendo. Y por una parte le da gusto, pero por otra parte quiere alguien que lo entienda. Así que empieza a crear otros seres. Estos seres los podemos llamar ángeles. Hagan de cuenta que de ese estrellísimo salieron estrellitas. Estrellitas, una por aquí, una por acá y todas, un chingo de estrellitas. En total, bueno, primero fueron 400 estrellitas. Esos eran los ángeles originales. ¿Qué pasa con...? No soy tan religioso para haber visto esa parte del manga. No, es que esa parte no te la explican en la Biblia porque consideran que es magia. Y la magia es mala, pero la magia no es mala. La magia es un entendimiento. La magia es el uso de conceptos abstractos. Y ustedes tienen un concepto abstracto en sus manos. Un celular es un concepto abstracto. Hay tantas cositas ahí que uno no la puede entender en primer lugar, pero si se esfuerza lo entiende. Eso es la magia. Y esta historia está en la magia, no está en la Biblia, tristemente. Pero bueno, empieza a crear esas, vamos a decir que las estrellísimas salen estrellititas. Esos son los ángeles, son 400 primero. ¿Y qué pasa? Pasa que él quiere empezar a crear vida. ¿Qué pasa con esta vida? Pasa que esta vida es distinta a lo que él ha creado. ¿Qué pasa con esta vida? Esta vida va a ser distinta a lo que ellos conocen. Y esta vida, dice él, que va a ser su máxima creación. Esta vida somos nosotros. ¿Qué pasa? A los ángeles no les disgusta, para nada. Están felices. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de la nube? Antes de la nube tengo que hablarles sobre el poder, para que entiendan este desbarajuste que va a pasar. ¿Qué es el poder? El poder es la energía. Todos tenemos poder, en todo hay poder. Todos tenemos un poder interior que es vulnerable al poder exterior. Si ustedes han trabajado en un hospital, conocen a alguien en un hospital, por favor, no me dejen mentir. En todas las listas, en todos los hospitales, siempre te encuentras a alguien que dice: hoy es luna llena, prepárense porque va a llegar más gente que de costumbre. ¿Por qué? Porque la luna llena tiene una energía sobre nosotros. Es una energía neutral. Esta energía, pese a ser neutral, causa un desbalance. Hay más accidentes, hay más crímenes, hay más asesinatos, hay muchas más cosas porque es una energía. Lo que pasa aquí es que esta energía es neutral. Y imagínense una energía neutral. Las cosas que hace que haga la gente, cosas buenas, tanto cosas malas, la gente hace cosas terribles cuando tiene una energía. Ahora imagínense la energía en la que tomó Dios en su decisión, la antimateria que dejó el mal ahí flotando, y llega esa energía a un ángel que andaba por ahí vagando y se encontró con esa nube. No sabía qué hacía, nadie sabía qué hacía. Con esa nube se mete y desbalancea su energía. Digamos que la energía de los ángeles es así: llega la nube y se retuerce, se pone en movimiento, y aquí nace el mal. No es que esa energía fuera mala, es que cuando esa energía entra en contacto con la del ángel se vuelve mala. No sabía él por qué.
No tenía él ese conocimiento. Bueno, ahora lo tiene. Este ángel es el que vamos a llamar como Satán. Él no está de acuerdo con esto. No está de acuerdo con que vaya a ser una creación que él va a llamar. ¿Por qué? Porque ahora es malo. Y no es que sea malo porque se topó con esa nube y ahora es malo. No, se topó con esa nube y vio que tenía la opción de ser malo. Pero él decidió ser malo. O sea, es como que tú te vas a tu casa y descubres que hay otro camino que no te lleva a tu casa, sino que te lleva a, vamos a decir, a las Cariñosas, por poner algo entendible. Y en lugar de irte a tu casa, vas para el otro lado. O sea, no es malo. No es que sea malo, es que tú tomaste la decisión de irte por otro camino. Ahora imagínense eso, pero a la divinísima potencia. O sea, él supo que podía ser malo. En el momento en el que él estuvo en contacto con, vamos a decir, el vapor de la primera decisión, vio que él podía tomar la misma decisión que tomó su padre, entre ser bueno y ser malo. Y él tomó la decisión de ser malo. A él no le gustaba eso, él quería ser más, él quería ser mejor. Él empieza con los primeros complejos, complejo de ingenuidad. Ahora él quería ser más que Dios, quería ser mejor que Dios. Y del mejor ángel que hubo, nace el diablo y empieza a convencer a sus hermanos. Y les muestra la nube pero no les muestra la nube así, la trae consigo con todos sus poderes. Y a todos les muestra la nube. Y toman una decisión. Algunos dan vuelta a la perilla y se vuelven malos. Otros dan vuelta a la perilla. Bueno, no dejan que la perilla se dé vuelta y se quedan buenos. Y llegan 8. Nada más 8. De los 200 hay 8. Pero verán después. Este ser, que ahora vamos a decirle como el diablo, dio vuelta a la perilla de los hermanos. Y los volvió malvados. Los volvió egoístas, los volvió todo lo malo que podemos aspirar a ser. Que entonces el poder del amor es tan grande, pregunto, ¿lo puede usar Dios? Sí, el poder del amor es tan grande, el poder del amor es inmenso, güey. El poder del amor es lo que hace que todos existamos. Así de grandes. Pero bueno, lo que iba. Dio la vuelta. Otros ángeles se quedaron normales, no quisieron dar vuelta. Vamos a decir que dio vuelta a la izquierda. No, hagan de cuenta una llave y le dio vuelta a la izquierda y ya eres malo. Pero no le dio vuelta porque así funciona, le dio vuelta porque él se le dio la gana. En su libertad dijo, yo quiero ser malo. Esta es una edición muy, muy difícil de comprender porque el bien y el mal están tan usados que ya no hacen el mismo efecto. Pero a lo que voy. Ellos empiezan a planear, a pensar, a hacer cosas malas. ¿Y qué pasa? Que a Dios no le importa. Él lo sigue amando, aunque sean malos o sean buenos. Su amor es tan grande que lo sigue amando, aunque planeen acabar con su futura creación. Y los ángeles, como le quieren hacer caso a Dios, pues están bien. Y como sabe que Satán no va a destruirlo, y aunque pueda destruirlo no le importa porque lo ama, no puede hacer nada contra él. Pero ¿qué pasa? Que hay 8 ángeles que no se quedaron con bueno, le dieron la vuelta, pero para el otro lado. Estos ángeles son los arcángeles. Hay serafines, hay príncipes, hay su puta madre, que son más poderosos que los arcángeles. Pero los arcángeles, sin tener que ser los más poderosos, dieron la vuelta para el otro lado. Dijeron, tal vez mi padre te ama mucho para destruirte, pero yo no. Y agarraron y se hace la guerra en el cielo, ángeles contra ángeles. Son 8, empiezan 8 contra los 200 que dieron la vuelta. Y poco a poco, otros ángeles que la ven quieren seguir a estos, pero les da miedo. Porque Dios no está haciendo nada, y no hace nada porque no pueda, no hace nada porque no hace nada porque él ama a los dos bandos, no puede tomar partido porque los ama a los dos, sería injusto. Y cada vez más ángeles empiezan a dar vuelta hacia, vamos al camino del arcángel, el ángel es el que está ahí y el arcángel es el que dice no, y se les ponen al frente. Eran 8 arcángeles los que empezaron, los acabaron siguiendo otros ángeles más, no se sabe cuántos, pero al final entre los 8 acabaron con su hermano, que vamos a llamar por el día de hoy Satanás. Él era el más poderoso de todos. Y entre los 8 lo mataron, pero solamente no lo mataron. Lo vencieron porque sabían que si algo no querían hacer era lastimar a Dios, porque para empezar, esta guerra empezó por eso. Así que no pudieron destruirlos, ni a él ni a todo su séquito. Lo que hicieron, lo vencieron ellos solos.
Ellos no sabían qué interpretar, pero si dijeron, si Dios nos da, si nosotros te decimos es porque Dios así lo quiere, pero Él te ama y no puede hacer nada, pero yo sí. Así que fueron por ese cabrón, lo vencieron, lo arrastraron hasta el fondo de la tierra y ahí le pedían tan tremenda putiza celestial que él no se podía mover. Y a los 200 ángeles los atacaron con espadas de fuego y los acabaron sellando en lo que hoy es la tierra. Hay 200 tumbas de ángeles caídos. Esos son los demonios. No uno ni dos, 200 de los ángeles originales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estos 8 arcángeles solamente se recuerda a uno, que es Miguel. Se dice que fue Miguel el que fue a romper a su madre. No, fue Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, otros que no me acuerdo ahorita el nombre. Pero son 8. Salen en una película, pero ahorita no me acuerdo bien cómo se llama. Bueno, el chiste es que entre esos 8 desterraron a Satanás al fondo de la tierra. No estamos seguros si es al fondo de la tierra que estamos o hay un plano distinto en el que está enterrado. Pero ¿qué pasa? Pasa que esos 200 ángeles que están también sellados aquí, encerrados en las tumbas, mandaron otros ángeles. Digamos que Satanás y los arcángeles son los ángeles, vamos a decir, de primera generación para que puedan ustedes entenderlos. Vienen más ángeles, no tan poderosos para que no puedan hacer el desmadre que hicieron los primeros, pero siguen siendo celestialmente poderosos. No son igual que los hermanos, pero sí son celestialmente poderosos. ¿Y qué pasa? Pasa que a Miguel y a sus hermanos les da confianza que los humanos vayan a estar a merced de esas 200 tumbas. No les da confianza. Se les quedan bien, dicen esto no me gusta, y mandan a los ángeles de segunda generación a vigilarlos. ¿Y qué pasa? Pasa que mientras está la humanidad creciendo y todo el desbarajuste de la historia de la Tierra, que probablemente ya se la sepan, estos ángeles están ahí junto a las tumbas cuidándolas. Pero el diablo es cabrón. Los 200 ángeles son cabrón, no solamente por su poder, sino por la labia. Empiezan a hablarles, como hagan de cuenta que es una persona con un obelisco encajado en la panza. No se puede mover, pero no puede morir. Y aunque no te puede hacer daño, te puede hablar. Y estos 200 ángeles caídos, que son los demonios originales, empiezan a hablarle a esta primera secta de ángeles. Y convencen, no todos los que no se convencen solamente se les quedan viendo y no los escuchan. Entre ellos a Israel, uno de los que más se recuerda. Digamos que están vamos a decir, los israelinos, para distinguir a todos los que no los escuchan, y moloquianos, los que sí los escuchan. ¿Por qué? Porque a los ángeles caídos no les agrada a Dios, porque no los dejó hacer su santa voluntad. ¿Por qué? Porque son malos. El bien y el mal es algo que cuesta mucho entender, porque se ha pervertido demasiado esa definición. Pero imagínense a alguien que es malo profundamente y empiezan a lavarles el cerebro con sus palabras. ¿Para qué? Para que sigan repartiendo el mal. Los ángeles que están cuidando esas 200 tumbas los están escuchando siglo tras siglo tras siglo tras siglo, güey. O sea, todos los siglos que tiene la tierra son los que las han escuchado. Y llega el siglo, no sé, vamos a decir el despertar de la humanidad, y ya llevan tanto tiempo escuchándolos que los molochianos están cansados. Y una vez que están cansados, los primeros demonios, los ángeles caídos, los acaban de convencer. Y tan los convencen que, vamos a decirle, estos ángeles, los moloxianos, se desprenden de la forma que les había dado su padre. Ya no quieren ser hombres perfectos, ya no quieren ser hombres, bueno, perfectos, vamos a decirlo, perfectos desde tu punto de vista. Ya no quieren ser hombres, no quieren ser parecidos a la creación de lo que son los humanos. Y se desprenden de esa piel y toman las formas de demonios que conocemos, los demonios de la codicia, de la avaricia, de la pasión, todos los que vienen descritos en el libro de, ay, ¿cómo se llama? El que es hijo del rey David. Alguien dígame, por favor. Salomón. Exactamente. Todos los demonios del libro de Salomón es esta segunda camada de ángeles que sucumbió.
Se quitaron las pieles de ángeles, tomaron las formas que Salomón describe en su libro para aterrar a los humanos. Y son estos demonios los que Salomón toma para juntarlos en su libro de las clavículas de Salomón. Hay gente que piensa que las clavículas de Salomón son magia negra. No lo son. Es un dominio para que tú puedas dominar a los demonios, para que no te puedan hacer nada. Pero ¿qué pasa? Pues Salomón es un hombre y más importante es judío, así que pues es débil. y acaba cayendo ante un demonio que toma forma de mujer. Y pues se pierde ese libro, se pierde el anillo, se pierde todo el civil se pierde. No porque Dios diga, ya no te mereces mi amor, desgraciado. No, es porque Él por su voluntad renunció a todo y lo perdió. Y como los ángeles por su voluntad lo quisieron, Él lo permitió. ¿Por qué? Pues porque los ama, güey. Te digo, es el gatito de ¿por qué haces eso, gatito? No debes de hacer eso. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, por eso permite esas cosas. Y esos son los demonios que nosotros conocemos. Los demonios, vamos a decirle, los demonios que hacen pactos. Los demonios que siglos después llegan a Nabucodonosor y los encierra en un... No es cierto, antes de Nabucodonosor, un rey que no se olvida, un rey olvidado, llega, los vuelve a descubrir, agarra lo que encuentra en las clavículas de Salomón y los encierra todos en un barril de bronce y los tira al mar. Y es en el reinado de Nabucodonosor donde los encuentran y otra vez. Y no ha vuelto a llegar otro rey que quiera encerrarlos. ¿Por qué? Porque estos demonios también aprenden. Y aprendieron que con esas pintas los ven y los encierran, así que toman otras. Y empezaron a volver a pervertir más ángeles, porque los ángeles también aprendieron. Hay ángeles que se les olvidó que son ángeles precisamente para que no los descubran, pero siguen haciendo el bien entre la gente. Y esos ángeles le están tratando otra vez de convencer, así como los convencieron la primera vez, los primeros que tienen, vamos a decir, los que tienen el obelisco del corazón, para que no se muevan. Empezaron a convencerlos y de ahí salió otra camada de demonios, que son los demonios ya más conocidos. Los demonios de contratistas, los demonios, vamos a decir, malhechores. Todos son parientes de los ángeles. Digamos que son de la misma familia de los ángeles, pero se separaron en todos, los ángeles y los demonios, pero son lo mismo. Y básicamente esa es la historia de... pero falta una parte aquí. Cuando Satanás cayó al fondo de la tierra, les digo que no sabemos si es un fondo físico o un fondo inmaterial en otro plano, cayó avergonzado, arrodillado y humillado, y se empezó a rodear de ese tipo de energía. Y muchos de los dioses salvajes que soltó Dios, los que brincaron de su mano, también tenían la capacidad de crear. Y crearon otros seres parecidos a ellos. Y llegaron a encontrar el infierno, que es donde estaba el diablo. Y aprendieron a comer esa energía. Y conforme fueron llegando más, empezaron a darle forma al infierno. Y como esa energía es de miseria, de desesperación, de todo lo bajo, es lo único que sabían hacer. Esos son los que llamamos en la magia los infernales. No tienen intención de hacerte mal, pero no es que sepan hacer otra cosa, o que puedan hacer otra cosa porque esa es la energía que cargan. Y esa es la historia del infierno, del cielo, de la guerra celestial, de Dios y del diablo. Un poquito más, un poquito menos conté en la misa negra de la otra vez, pero básicamente esta es la naturaleza de Dios, esta es la naturaleza del diablo. Y para entender la naturaleza de la bondad y la maldad, creo que les tendría que dar una cátedra más larga. Pero por ahora vamos a dejarla hasta aquí. Así que en conclusión, como dice Mr. MacPato, viva Cristo Rey. Y nos vemos en la siguiente emisión, chicos. Cuídense mucho.